Buenas tardes a todos, bienvenidos al coloquio del CECADET, hoy martes, el día tradicional del coloquio. Hoy tenemos a un invitado que, bueno, para la comunidad de fluidos es muy interesante, no es tan a menudo que tenemos invitados de la comunidad de fluidos. Rodolfo Ostilla Mónico estudió la licenciatura en Ingeniería Aeronáutica en Sevilla, en España, después hizo el máster en Cranfield, en Reino Unido, y finalmente, que es de donde le conocemos, hizo su doctorado en la Universidad de Twente, en los Países Bajos, con Detlev Lose, ¿no? De ahí se fue con Michael Brenner a Harvard, entonces, como podrán ver, ha pasado por algunos de los polos más importantes de la mecánica de fluidos en el mundo, y recientemente obtuvo una plaza en el departamento de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Houston, que es donde ahora de donde lo traemos invitado ahora con un agradecimiento al posgrado de Ingeniería. Creo que sin más los dejo con Rodolfo. El trabajo que él hace es sumamente interesante, varios de nosotros ya conocemos su trabajo, tiene muchos tipos de temas y hoy nos va a hablar de dos de ellos. Gracias, Rodolfo. Gracias, Pablo, por la presentación. Hoy voy a hablar, como más o menos me dijeron una hora, hablar media hora de dos temas que creo que se pueden transmitir un poco más y si a la gente siempre le interesa la nariz, porque en el fondo todos tenemos una. ¿Y todo bien? No, tú sí. Y este fue el artículo principalmente, yo colaboré, pero fue mucho trabajo de David. Y este artículo se publicó la semana pasada en PNAS, o sea, este archivo está un poco desactualizado. Pero la idea es mirar un poco la nariz de la persona, porque si nosotros miramos a los chimpancés y a los bonobos, que son, digamos, los primos más cercanos que tenemos, y luego miramos a las personas, vemos que hay una diferencia bastante sustancial en la forma de la nariz. Básicamente no tenemos hocico, nosotros podemos agarrar la nariz y moverla así, cosa que no puede hacer casi ningún otro animal del reino animal. Simplemente en un hocico sólido tenemos algo mucho más flexible. Y esto se puede ver a muchas razones evolutivas, pero la pregunta era si la mecánica de fluidos de alguna manera afectaba esto, o si se podía decir algo sobre la mecánica de fluidos de la nariz. Los humanos también son interesantes porque no solo olemos por la nariz, sino olemos la comida que tenemos en la boca. Y esto no es muy frecuente, y de hecho casi no usamos la nariz para navegación, nos movemos por el mundo con los ojos principalmente. Sin embargo, esto de que poder oler la comida en la nariz no es algo frecuente para nada en el reino animal. De hecho, los humanos tienen, digamos, esta es la boca de un humano, aquí se ve como esto está abierto, que puede entrar aire de la boca a la nariz. En un chimpancé está menos dirigido, y en los lemures que están relativamente cerca de nosotros, ya no se puede, ya esto está bloqueado. Digamos, la nariz a la boca no puede pasar aire, está bloqueado por un hueso. Esto vino del libro de Dan Lieberman, que es un antropólogo en Harvard, que fue realmente el que planteó los problemas que estaban intentando contestar. Porque en su libro, él decía que, bueno, básicamente dice que si nosotros olemos, tenemos menos receptores que el resto de animales, pero él postulaba que el flujo de la nariz era turbulento y con eso compensábamos la falta de receptores. Y lo que él decía, la esquina que tenemos aquí, que mostremos aquí realmente esta esquina de la tráquea a la nariz, que no es frecuente tampoco, ayudaba a mezclar el flujo. Pero claro, entonces la primera pregunta que teníamos era realmente, ¿pasa esto o esto es simplemente una hipótesis? Porque ellos lo habían escrito, pero nunca se había demostrado. Entonces lo que fue, pues tomamos un scan tomográfico de una nariz y lo metimos en una simulación. Entonces esta es la nariz, con todos sus signos y todas sus cosas. Esto, digamos, es la tráquea, aquí están la parte externa y todas estas son las cavidades. Pero realmente la parte que afecta el flujo dentro de la nariz se puede pulir y se queda una cosa así. Donde aquí se ve la parte de atrás y esto es digamos, la nariz que protrude y esto es lo que tenemos dentro. Todo lo demás lo hemos eliminado para simplificar, porque si uno mete la nariz grande, realmente ve que no pasa nada. Y entonces encendimos la simulación, digamos, y aquí vemos una respiración, es un perfil sinusoidal de presión, y se ve que para datos humanos no tiene mucha pinta de turbulento. Pero claro, eso, bueno, digamos, eso es como el paso 1. Pero ¿dónde están los sensores
en ese... ¿En la cosla esta? Turbinate se llama en inglés, no sé cómo se llama. En esas cosas que protruyen así. ¿Cómo son los sensores? ¿Son pelitos o cómo? No, los pelitos sirven para limpiar. Lo que hay sí, por eso. Pero ahí los sensores es una placa con células... En realidad lo que pasa es que de esto se adhiere al moco y a través del moco se tiene un problema de difusión dentro del moco hasta que llegan los sensores, que son nervios. El tema olfativo es muy distinto a los demás porque está conectado directo al hipotálamo en vez del cerebro, que es mucho más primitivo que los demás. Entonces, un día puedo hablar un poco más luego, pero sí que es bastante particular con respecto a los otros. Y por eso realmente no se ha conseguido, cuando tenemos micrófonos, digamos, visión, pero conseguir una nariz artificial es mucho más complicado. Bueno, pues entonces la idea era que tenemos estas simulaciones, pero podemos empezar, digamos, a decir cosas sobre la nariz y también sobre otros animales, y para comparar cómo, digamos, qué tiene diferente de nuestra nariz o qué tiene de igual. Y lo que realmente nos hace diferentes a los humanos, pues, digamos, el tamaño del cerebro, el hecho de que cocinamos la comida y que le da mucha más elaboración, pero se estima de que si no cocináramos la comida no teníamos que estar comiendo todo el día para poder compensar las calorías que queman el cerebro, o que corremos distancias mucho más largas en proporción a nuestro cuerpo. Entonces la pregunta realmente es, ¿somos tan diferentes? O sea, esto, contestando la pregunta de antes, aquí lo que tomamos, digamos, es un corte así, a través de nosotros. Y esto es lo que vemos, que es lo que las cosas curvadas de antes, y los sensores están aquí, en la pared esta. Entonces esto es un humano, mientras que esto es un perro, esto es lo que es un potoró. Great Glider no es un pájaro, es también un marsupial. ¿Es un potoró? Son marsupiales en general, estos son todos mamíferos. Y un cuy, un conejillo de India. Y creo que más o menos, lo más curioso es que si va uno de la nariz, digamos, de un humano que tiene 5 milímetros más o menos de escala característica, también dentro de un conejillo de India la escala se mantiene. Y esto fue algo que nos llamó la atención. Y entonces, que, digamos, mecánicamente la nariz tiene que humidificar y calentar el aire para que no nos haga daño cuando llega a los pulmones. También tenemos que, digamos, oler, pero eso en el fondo los tres son problemas de transporte de una escala, siendo humedad, siendo temperatura, siendo lo que sea que estemos oliendo. Pero a la vez tenemos que tener poca resistencia, porque si no gastaríamos mucha energía respirando. Digamos, estas son las dos cosas que tiene la nariz. Y son problemas, digamos, un poco contrapuestos, porque la resistencia es simplemente el transporte de cantidad de movimiento. Entonces, queremos poco transporte de cantidad de movimiento, porque queremos mucho transporte de calor y humedad y cualquier cosa que estemos oliendo. Bueno, entonces, lo que empezamos es con unos datos que se llama alometría en el campo de leyes biológicas de escalamiento, que tenemos digamos, una cantidad Y que puede ser el tamaño de la calavera o la cantidad de superficie de la nariz donde están los receptores, y vemos cómo escala con la masa. Entonces son todas leyes de potencia, relación a la cantidad Y con la masa del animal en kilos. Y tenemos datos de ratones hasta osos pardos. Entonces tenemos 3 órdenes de magnitud de masa. Y los exponentes están bastante calcados en el sentido de que tienen un error de más o menos 0.0 algo en 4 órdenes de magnitud. O sea, sí son leyes de escalamiento bastante puras. Y estas dos, el área de la nariz y el flujo volumétrico, son derivadas de las demás. Básicamente el volumen de la nariz, el volumen de aire ingerido, la respiración, la frecuencia de respiración y demás. O sea, volviendo a la pregunta de ¿son los humanos el flujo de nariz es laminar? Haciendo una ley de escalamiento, planteando el número de Reynolds como una velocidad media de la nariz por el radio hidráulico sobre la viscosidad, siendo la viscosidad del aire, y agarrando las leyes de escalamiento para todo de la diapositiva anterior, se ve que el número de Reynolds más o menos es 70 por la masa en kilos elevado a 0.36. Lo cual nos dice que si asumimos la transición en un número de Reynolds de 1000 dentro de la nariz, solamente animales de más de 1 tonelada tendríamos un flujo turbulento. Lo cual tiene sentido con lo que estábamos viendo antes. Y lo otro interesante es que, claro, nosotros respiramos, no es un flujo continuo.
Y si respiráramos muy rápido, tendríamos mucha más resistencia. Entonces, sacando los números no dimensionales de ver cuánto importante es el hecho de que respiramos adentro y fuera comparado con el hecho de que estamos respirando, el efecto del transitorio, saca el número de Wormsley y que sale 3.6 por la masa menos 0.04 más menos 0.4. Esto es más o menos igual para todos los animales. Cosa que de manera no dimensional los animales todos respiran al mismo ritmo, como se dice que todos los animales tienen el mismo número de pulsaciones del corazón antes de morir, porque una mosca late más rápido que un elefante. Pero lo realmente curioso de esto es que si uno toma la resistencia de la nariz para un flujo continuo, o sea, la resistencia para un Wormsley igual a 0, y la compara con una resistencia para el Wormsley en el que estamos operando, y todos los animales carnívoros operan más o menos en este rango, que justo antes de que empiece de verdad a incrementar la resistencia. Pues dice, si respiramos más lento, necesitaríamos ingerir más volumen de aire cada vez que respiramos, con lo cual nuestros pulmones serían más grandes. Pero si respiramos más rápido, tenemos mucha más resistencia. Entonces, como que estamos más o menos en un punto, digamos, óptimo, aunque a los biólogos no les guste decir esto, como que estamos en una zona más o menos ideal de cuánto respiramos. Y ahora sobre la forma de la nariz, como dije antes, los 5 milímetros, y esto tienen todos la misma forma, digamos, lo que llamamos laberíntica. Si asumimos, basado en lo que teníamos antes, un flujo unidireccional, incompresible y estacionario, tenemos una ecuación para la velocidad, que simplemente el término viscoso es igual a la diferencia de presión, y una ecuación para el transporte de una escala cualquiera, que es la advección menos la difusión. Y estas dos ecuaciones no son exactamente la misma, lo cual nos permite analizar si hay mejores formas o no. Digamos, porque en una ley de escalamiento va a comportarse de manera igual, pero el factor que viene delante puede que sea mejor o peor. Lo cual es que hay ciertas formas que son mejores que otras, que a lo mejor tienen un 50% más de eficiencia. Y eso fue lo que de manera resumida se reduce esto a dos parámetros no dimensionales. Un CK, que es para la resistencia de una nariz, y un C epsilon, que es para la eficiencia de intercambio. Entonces, si uno define un intercambio, es decir, uno puede decir voy a humidificar a 90%, 99%, 99.9%, uno elige un epsilon, y esto resulta en un C sub epsilon. Y la idea es básicamente comparar, uno quiere un C sub K muy bajo para el C sub epsilon mayor. Lo que eso quiere decir en términos físicos es que es la menor resistencia para un intercambio eficaz, volviendo al problema del principio. Y bueno, esto fue mayormente el trabajo de David, que se puso a sacar todos los C sub K y C sub epsilon de las formas que existen, digamos elipses, cuadrados, círculos, rectángulos con las esquinas redondeadas, y las estrellas son lo que se llama una forma optimizada que resuelve un problema de optimización para estas ecuaciones. Y lo que resulta es que mientras más bajo esté aquí, quiere decir que hay menos resistencia para un intercambio dado. Mientras más bajo esté, mejor. Entonces los platos paralelos infinitos son el mejor sistema y el peor sistema son elipses. Y moviéndose en el eje horizontal, uno aumenta la cantidad que intercambia. Resolviendo el problema de optimización, lo que uno obtenía es que un rectángulo, por ejemplo, pierde mucha eficiencia al tener esquinas rectas. Pero si la forma optimizada aquí tiene esquinas realmente redondeadas. Mientras que una elipse no le gusta tampoco, las esquinas que tiene aquí, mientras peor se ponga, más aplatanada o más achatada, pierde eficiencia. Pero en el fondo lo que es realmente lo eficiente, como vemos aquí, son platos paralelos infinitos. Pero claro, un plato paralelo infinito no cabe dentro de la cabeza, entonces uno lo que tiene que hacer es empezar a doblarlo o a branches, a ponerle ramas. Y viendo esto, lo que vemos es que realmente se pierde poca eficiencia mientras no se doble mucho o se hagan muchas ramas, pero aquí lo que se pierde eficiencia es 5%, pero no mucho más. Y entonces esto ya empieza a explicar por qué tenemos esta forma de plato paralelo, digamos, dentro de todos los animales que hemos visto, porque esta forma realmente es la que da más eficiencia de intercambio con una menor resistencia.
pero podemos ir un poco más allá e intentar entender los 5 milímetros que mencioné antes. Y si tomamos el C sub epsilon que dije antes, que es la eficiencia, y asumimos que todos los animales del mundo tienen platos paralelos infinitos dentro de la cabeza, podemos sacar una estimación para L, que es la distancia que tendrían todos los animales de estos platos dentro del sistema reproductivo. Y lo que uno tiene es 2.65 por la raíz de D, que es el coeficiente de difusión de un escalar, por tau, que es, digamos, el tiempo que tarda el escalar en pasar de la nariz a la tráquea o viceversa, dividido por la eficiencia. Pero lo que esta forma dice básicamente es que mientras más queramos intercambiar, o tiene que permanecer más tiempo dentro de la nariz, o tiene la nariz que ser más pequeña para que la difusión sea más eficiente. Y en la naturaleza se sabe que el aire más o menos se humedece hasta el 80% y se calienta el 60% de diferencia de temperatura. Con lo que este epsilon, que digamos que es la eficiencia que hemos definido antes, se puede aproximar como 1. Y el resto de datos los tenemos ya de las mediciones de animales y de masas. Y con esto podemos obtener una predicción, de hecho, para cuánto tiene que ser el L en los animales. Y si ve aquí, el L es 6 milímetros por la masa 0.09 más menos 0.04. Es una dependencia muy baja de la masa, como hemos visto antes, que realmente incrementa para los animales más pequeños, para los animales más grandes, es parecido. El problema es que realmente nadie medía este L en los animales, sino medía el área de superficie de la nariz. Entonces, sabiendo el volumen y sabiendo el área de superficie, podemos saber cuánto es el L en un animal. Y esto da 9. Sabiendo el L y sabiendo el volumen de las leyes de alometría, podemos tener una predicción nosotros para S, que es el área de superficie de un animal. Y esto es una predicción y que si lo aplicamos para humanos, nos da que los datos de una nariz estándar humana, que está más o menos como en 2.53 milímetros, que la predicción nos dice que debería medir 3 punto algo. Y esto a lo largo de toda la nariz, empezando en la nariz de fuera de la cara, todo hasta la tráquea. Es más o menos constante. Pero si vamos a todos los carnívoros que tenemos datos, la línea verde es nuestra predicción y los puntos son todos los datos que tenemos de animales. Y vemos que son casi 3 órdenes de magnitud y que está bastante bien para hacer, digamos, toda la variación que se puede tener. Lo único que al lado este de la curva se cae un poco porque ya no podemos decir que para un ratón son infinitos. Tenemos que aplicar una corrección de tamaño finito, pero aún así con la corrección, que esta línea está bastante bien, digamos, el ajuste de datos. Lo último que nos queda, realmente los humanos caen muy fuera de la curva. Y esa es la última pregunta de esta parte, ya, ¿por qué los humanos caen fuera de todas las curvas? Sí son un poco diferentes, pero si uno piensa, los humanos pueden respirar por la nariz, por la boca también. Entonces, cuando estamos corriendo, durante un ejercicio muy intenso, que hace falta entrar ahí lo más rápido posible, pasamos a respirar por la boca, porque la resistencia de la nariz nuestra es un poquito mayor de lo que debería ser. Y lo otro, el último punto, es que realmente nosotros tenemos, no solo es cuestión de humidificar el aire cuando entra, sino de secarlo cuando sale o de enfriarlo cuando sale, porque si no, unos animales pequeños perderían el 1 o 2% de su masa corporal en humedad cada día. Y esto realmente lo hace la nariz. Si uno se va en un día frío, nota que la nariz está más fría que el resto del cuerpo para poder recuperar más calor del que está cuando está saliendo el aire. Y bueno, en conclusión de esta parte, de unos pares de leyes de escalamiento y que realmente sí se puede decir cosas de la mecánica de la nariz para la hora de la olfacción y todo eso, ya es un problema un poco más de memoria y de cerebro, porque sí, esto digamos es un modelo muy simple con escalares. Y bueno, tengo tiempo para un par de preguntas mientras ellos cambian. Sí. Ahora vas a hablar de los sensores del tipo de posición. No, estos son las mecánicas de fluidos. Pero puedo hablar de esa. ¿Cómo sensan? Pues yo pensaba que era algo así como espectrógrafo de masa, ¿no? Eso, de hecho, eso lo bueno, pensamos al principio, que podía ser un espectrómetro de masa, pero luego los datos no daban.
O sea, que realmente pensamos, digamos, escalares de partículas de diferentes tamaños tienen difusiones diferentes. Y decíamos, bueno, sí, pero es un efecto muy pequeño. O sea, no es, digamos, de manera tan sustancial que tendría que ser nariz mucho más grande para poder de verdad comportarse así. Porque los sniffers artificiales usan eso, usan Sí. más. Lo que hacemos, que realmente, primero, yo no sé mucho. Yo no quiero decir ninguna burrada cuando va a estar grabado para internet, pero lo que sí que es cierto es que hay dos tipos de, digamos, pathways en español, que, digamos, lo que es innato y lo que es aprendido. Por eso los cursos de cata de vino, de eso funcionan realmente porque uno tiene que aprender a oler. Igual que los niños, con mucho menos que los adultos, porque los niños todavía están desarrollando el sentido del gusto y del olfato. O sea, hay un componente de la memoria muy fuerte en la olfacción, que yo creo que menos en otros sentidos. Hay uno que se llama los glorúmeros, puede ser en español, que es lo que realmente sensa, y que no se sabe muy bien, hay varios libros, pero lo que sí es cierto es que diferentes moléculas con diferente incluso quiralidad se huelen muy diferentes. Y luego la combinación de 4, si uno añade una quinta, puede oler de manera muy diferente. Una vez vino un chef a demostrarnos que si le añadía olor de agua séptica a una cosa, olía como a chocolate. Y era como, bueno. ¿Sí? Sí, o sea, dan una mezcla de 3 olores, huele de manera muy diferente al olor solo. Pues, ¿Tienes una tabla? Adelante. masa contra... Sí, eso, pero eso de qué especies son, es en general. Estos son de mamíferos carnívoros, desde un ratón hasta un oso. Aquí faltó la referencia, ¿verdad? Son básicamente 2 artículos. Me faltó la referencia, está todo en el artículo nuestro. Y lo que ellos hacían era medir, o sea, medían desde distintos tipos de osos, de lobos, de perros, de zorros, de mofeta, algunos marsupiales, ratones, pero solo mamíferos, digamos. Pero esos datos, ¿de qué especies son? Es medida 7 centímetros, 19. No, estos son leyes de escalamiento, estos son de un montón de mamíferos, y entonces uno le pone una línea, digamos, y dice, todos los mamíferos entre un peso más o menos de 100 gramos y 1000 kilos se comportan de esta manera. Y por eso el más menos, porque eso es lo que dice cuánto se salen los mamíferos de la línea. Y se salen bastante poco. Supongo que no, otros no mamíferos tienen una ley de escalamiento distinto, ¿no? Sí. Sí, aparte de los pájaros, por ejemplo, tienen un sistema completamente diferente. Entonces, es complicado comparar fuera de incluso carnívoros. Con permiso, pasamos al siguiente. Este ya es un poco más técnico. El otro tema que estaba desarrollando durante el postdoc, que era la colisión de vórtices en anillo. Básicamente cuando uno saca un aro de humo cuando está fumando o algo, o ya bastante más con un cañón de estos que uno puede tirar hasta 10-15 metros con un aro. ¿Y qué pasa cuando 2 aros se chocan? ¿Y qué consecuencias tiene esto? Y era sobre todo para investigar la cascada turbulenta. La idea principal era que en la física de fluidos se tiene un esquema, un diagrama sobre la cascada turbulenta que se empieza con unas escalas que se llaman dirección de energía, con estructuras grandes, y de alguna manera esta estructura fluye a escalas más y más pequeñas. Pero realmente esto es un modelo muy estadístico y no hay muchos modelos mecanísticos de cómo ocurre, o sea, cómo una cosa grande se parte en 2, o se parte en 4, o se parte en 8. Y bueno, hasta que llega a un sitio que es la escala de disipación, donde ya la viscosidad corta y no se puede generar escalas más pequeñas. Claro, si uno mira este modelo, digamos así, estadístico, y luego mira uno lo que pasa detrás de un coche, que aquí hay turbulencia, y la verdad que no se parece demasiado. Y bueno, el problema por primera vez fue investigado por Taylor y Green en 1936. Lo que ellos hacían era agarrar un vórtice y ver cómo se generaban subarmónicos en este vórtice. Pero otra vez, estos son modelos muy básicos. Y lo que nosotros queríamos hacer era agarrar este modelo
y compararlo con el problema de la singularidad de Navier-Stokes. Porque había un artículo por Terence Tao, un matemático australiano, que demostraba que se podía generar una singularidad en Navier-Stokes debidamente, con una media debidamente formada, y él lo que hacía era que generaba unas máquinas que se autorreplicaban, que eran cada vez más pequeñas y más rápidas, hasta que en un tiempo finito el flujo se volvía singular. Y si uno miraba esto, estas máquinas que se autorreplicaban y se volvían cada vez más y más pequeñas, podía uno pensar que era similar a esto de la inyección de energía, que las escalas grandes se volvían cada vez más y más pequeñas. Y la relación entre estos dos temas es que en un fluido regular, cuando uno incrementa el número de Reynolds, se vuelve cada vez más y más turbulento y menos viscoso, la disipación, digamos, siempre tiende a un número finito. Y para que esto sea cierto, la vorticidad debe tender a ser infinito, porque la viscosidad tiende a cero y la disipación es simplemente disipación por vorticidad al cuadrado. Y en relación al problema matemático, si hay una singularidad en este mecanismo, la vorticidad también se tiene que ir al infinito. Entonces hay cierta relación entre la física de cómo se pueden generar escalas cada vez más y más pequeñas y la singularidad en las ecuaciones de Euler, no las de Navier-Stokes, o sea, las ecuaciones sin viscosidad. Y el que fue entonces mi supervisor de postdoc, Michael Brenner, tenía un mecanismo que intentando plantear cómo, digamos, las máquinas de von Karman que se autorreplican se podrían hacer con ecuaciones de mecánica de fluidos. Y él lo que proponía era que uno tenía dos filamentos de vórtices y estos al acercarse, este iba a intentar aplanar a este iba a intentar aplanar a este y se iban a volver casi láminas. Y estas láminas iban a ser inestables y se iban a romper en vórtices más pequeños. Entonces estos vórtices más pequeños podrían empezar a uno y tienen así estos mecanismos autorreplicatorios que cada vez se vuelven más y más rápido. Entonces si uno tiene viscosidad llega a un punto que este siguiente paso ya no se puede dar, pero si no tiene viscosidad uno podría pensar que aquí se puede distinguir la singularidad. Y para realizar este experimento, para hacer esto en un experimento, lo que miramos era un experimento de Lee Nichols de 1992, en el que tiraba dos vórtices en anillo, uno contra otro, uno rojo y uno azul, y veía que cuando incrementaba el número de Reynolds se volvía cada vez más y más turbulento. Y en este vídeo se ve bastante bien el experimento. Se ve cómo empiezan dos estructuras muy, digamos, grandes, laminares, y en cuestión de medio segundo se vuelve todo mucho más pequeño. Digamos, lo pongo otra vez. Y la otra cosa que tiene interesante los vórtices en anillo es que Charlie Duhigg y su estudiante Lulu demostraron que los vórtices en anillo para una vorticidad dada son el mecanismo que más incrementa vorticidad en un tiempo finito de tiempo. Entonces, un intervalo finito de tiempo. Entonces pensamos, bueno, aquí a lo mejor hay algo que ver. Y Ryan lo que hizo, que fue el estudiante que hacía experimentos, hizo una serie de experimentos sobre esto. Voy a mostrar el vídeo que mandamos a la Galería de Mecánica de Fluidos este año. ¿Y qué ganó? A ver si... Bueno, aquí está, digamos, la versión moderna del experimento de los principios de los años 90. Y aquí tiene los dos vórtices que se tiran el uno contra el otro. Se ve algo muy, digamos, estructuras muy grandes que pasan a estructuras pequeñas en un intervalo muy pequeño de tiempo. Y ahora, claro, ¿Humo? ¿Humo? No es agua, esto es en agua. Esto está hecho con una GoPro, de hecho, esta parte. Y el tinte es tinte de comida, esta parte. Pero claro, ahora empieza la parte que uno sí puede hacer en el 2017, que es solamente poner de manera muy fina el núcleo y como una especie de láser tomar fotos y pasarlo en cámara lenta. Lo que decía es que esta estructura, cuando se tocan los vórtices, que es donde se ve que ocurre parte de la acción, se ve cómo se juntan.
Entonces ahora con una cámara muy rápida y con láseres se puede hacer reconstrucción 3D de esto, digamos, en la parte del núcleo de los anillos. Esta es una escala de 5 milímetros. Como el mecanismo que se proponía de que se empezaba a estirar lo otro y a partir, se puede empezar a vislumbrar un poco aquí, pero realmente la mejor manera de hacerlo es separar, digamos, los dos anillos, que es lo que se viene a continuación. Pero como, bueno, si quieren espero que termine Pero, la sí. la película. Lo que hace aumentar el contraste del programa y se puede ver todas las escalas pequeñas. Bueno, esta es la idea de que empieza uno con el core muy grande y se vuelve secundario y terciario y cada vez más pequeño los filamentos, con esta especie de cascada. Gracias. Entonces es una especie de pliff volumétrico. Lo que él hace es, tiene un... No es pliff. Tiene un espejo con un láser y el espejo se mueve muy rápido. Lo que hace es que el espejo se mueve tan rápido que está, digamos, como congelado el flujo. Sí. Toma un montón de fotos en 2D y las monta en 3D. Pero lo que ve es la luminiscencia La de luminiscencia la de tinta, ¿no? Sí, de una tinta. Y está iluminado con un láser. Sí. Entonces Sí. es pliff, ¿no? Estaba pensando en otra cosa. La diferencia es que en lugar de tomar un plan, no sería pliff, sería bliff, ¿no? Sí, bliff, sí. Okay. Pero estaba pensando en otra cosa que se hacía, pero no es lo mismo. Entonces bliff, ¿no? Bliff. Nadie ¿Mm? ha acuñado el término. Yo creo que sí, más o menos este grupo es el primero que lo está haciendo. O sea, Ryan Schmoor pues, se lo menciona. Hay que registrarlo. Yo hago numérico, ellos son los... Mi nombre está ahí de casualidad. Bueno. Entonces la pregunta era que siempre es complicado encontrar una singularidad, porque uno piensa que crece mucho la vorticidad. Pero bueno, aquí tenemos la población de la Tierra desde Adán hasta, digamos, el diluvio universal, pero luego cayó otra vez a 0, a 1, y luego está incrementando otra vez, pero bueno, nunca sabemos qué va a pasar en política, entonces a lo mejor tenemos otro segundo diluvio. Y puede que haya más cosas pasando, o sea, hay otros mecanismos propuestos a las pequeñas escalas, que son las reconexiones de tubos, es decir, dos tubos se tocan y debido a la viscosidad, la topología cambia, pero al cambiar la topología se quedan dos hilitos pequeños de vorticidad. Este es un mecanismo propuesto por Hussein y Durrami, y otro se llama la inestabilidad elíptica o TWMS en honor a Cy Wignall Morse Huffman, y que es otro mecanismo que es diferente a los otros dos, que simplemente tiene una resonancia entre los dos tubos de unas ondas de Kelvin y acaba por partirlo completamente. Entonces ahí empezaron las simulaciones, digamos. O sea, porque si hay todos estos mecanismos que los han visto la gente, ¿cuál es el que estamos viendo nosotros y por qué aparece aquí o por qué no aparece? Entonces en unos anillos hay dos parámetros. Uno es simplemente el Reynolds, que es la circulación del anillo partido de la viscosidad, y otro es lambda, que es como lo gordo que es el anillo, que es el radio interno partido por radio externo. Nosotros empezamos con una velocidad gaussiana para esta parte del anillo y usamos un código de segundo orden de diferencia finita y aplicamos una simetría rotacional de 5 para poder reducir el esfuerzo computacional. Y la pregunta primera era, si vamos de un tubo, digamos un anillo a un donut, o si incrementamos el Reynolds, ¿qué cosas podemos ver? Parámetros de espacio de parámetros. Si empezamos con unos
digamos, con un lambda para, más parecido a un donut. Y lo que hacía aquí era simular una tinta roja y azul similar al experimento de Lyman-Nichols. Y uno aquí puede ver cómo se forman estas hojas, digamos, las láminas de vórtice, las láminas que antes habíamos visto. Estos bordos se forman dos cosas más pequeñas. Se puede hacer zoom. Aquí se ve cómo se pone una lámina en el dye, o sea, el tinte, y se forman dos cosas más pequeñas. Pero la primera pregunta queda, claro, estos tintes, ¿cómo se corresponde a la vorticidad? Que es lo que a uno le interesa, que está a la derecha. Y si uno mira a la derecha, también puede ver cómo pasa cosas muy parecidas. Se forma una lámina de vorticidad que luego se reúne, se parten más pequeñas. Y el problema es que este no está tan definido como el experimento, el tinte, porque nuestro número Schmidt es de 1 por limitación, mientras que el experimento tiene un número Schmidt de 1000. O sea que digamos, el tinte sigue mucho mejor al fluido y se difunde menos. Pero nos da algo de confianza en decir que en realidad lo que está viendo el experimento se corresponde a la realidad y no simplemente producto de poner un tinte muy bueno. Porque digamos, la turbulencia del término de vortex stretching es muy importante, entonces el tinte no tiene ese término. Tenemos que tener cuidado simplemente en identificar tinte con vorticidad. Entonces aquí plantamos, digamos, para donuts, al número de Reynolds, plantamos lo que estaba viendo el experimento. Si ponemos anillos finos, vemos que aquí se ve algo más en la reconexión. Digamos, se emite un paquete de los dos anillos se chocan, se emite realmente un paquete aquí de vorticidad que luego impacta contra esto es el dominio computacional, esto no importa mucho que impacte, lo que sí que aquí surge, digamos, mucho más concentrado y sale algo disparado que no veíamos antes. Esto es un Reynolds de 2000 a un lambda 0.05 y ya corresponde, digamos, un anillo, un hula hoop casi. Si incrementamos el número de Reynolds para esto, ya vemos destrucción total. O sea, ya no es como antes ni siquiera, ahora todo se va. Más parecido a los primeros experimentos que estábamos enseñando de Lyman-Nichols. Para ver lo que está pasando, podemos seguir el núcleo, igual que los experimentos se hacen a veces con burbujas o con tinte. Nosotros podemos mirar la presión, que es lo que los experimentos no tienen, y mirando la presión podemos ver dónde, digamos, qué está haciendo la parte del núcleo y ver qué inestabilidades está teniendo. Y si esto es el núcleo, digamos, con el ángulo θ, entonces estamos abriendo y proyectando en una línea el anillo y se ve una inestabilidad antisimétrica. O sea, esto es mirado desde arriba, los dos anillos mirados así, y esto mirado desde el lado, si están viniendo hacia mí. Y aquí, sobre todo, en la parte para 3 instantes diferentes de tiempo, que va creciendo, se puede ver que hay una inestabilidad antisimétrica muy marcada. Esto corresponde a la que habíamos llamado la elíptica. Entonces, cuando hay la destrucción total, que se ve en este vídeo, lo que está pasando en realidad es que está esta inestabilidad de TWMS. Y se puede ver aquí realmente que hay zonas en las que crece más y zonas en las que crece menos, por lo que hay dos inestabilidades montadas una encima de otra, lo cual empieza a complicar todavía más el problema. Y de manera, digamos, muy por encima podemos pintar que para los anillos finos tenemos las conexiones y el TWMS, y para los anillos gordos tenemos esto. Pero esto podemos volver a preguntarnos de, bueno, estamos intentando ver cómo se transfiere la energía. Y estos son espectros, digamos, de la energía cinética. Y el azul, las curvas azules son la inicial y la curva naranja es la final. Y esto es, digamos, la longitud de onda, perdón, el wave number, la 1 partido de longitud de onda, hacia cada vez más pequeño. Entonces lo que queremos es que la energía se transfiera de la parte de aquí a la derecha. Y esto es antes de la inestabilidad elíptica y esto es después. Como esto es log-log, o sea, en el caso de la derecha hay muchísima más transmisión de energía a estas escalas pequeñas que en el caso de la izquierda. Y esto solo incrementando el número de Reynolds un factor 2, pero vemos, digamos, esta inestabilidad de la TWMS ya puede pasar, y eso es lo que hace la gran diferencia. ¿Vale? Y si comparamos con el mecanismo de la cascada, que fue el del vídeo experimental, vemos que también hay una gran diferencia, que el TWMS viene siendo lo más eficiente en transportar energía hasta aquí, comparado con el mecanismo interactivo, porque la cola esta está mucho más alta
para, digamos, el TWS que el otro. O sea, son varios órdenes de magnitud de diferencia de energía. O sea, se transfiere energía mucho más rápido a las escalas pequeñas con el mecanismo TWS. Entonces, lo siguiente que hicimos fue intentar controlar este mecanismo, porque sabíamos que era antisimétrico. Entonces, si agarramos un solo anillo y lo tirábamos contra una superficie de free slip, o sea que tiene deslizamiento, esta superficie actúa como si tuviera un espejo, lo cual restringe totalmente las inestabilidades antisimétricas. Y como vemos aquí comparado con el caso anterior, se ve mucho más parecido al número de Reynolds bajo. Se ve como quedan 1 o 2 paquetes de vorticidad que se van, pero no hay una destrucción total como en el caso anterior. Y esto es digamos, aquí se ve, digamos, unos espectros, T es tiempo, M es, digamos, longitud de onda, 1 parte de longitud de onda, y la energía que está por aquí se transfiere muy rápido cuando tenemos los dos vórtices chocando uno contra otro, mientras que cuando choca contra la pared esta, apenas la transferencia de energía es mucho más lenta. O sea, realmente vemos que esta inestabilidad antisimétrica es responsable de transmitir mucha energía hacia escalas pequeñas. Y otra manera de ver esto es con la disipación de energía, que es básicamente la vorticidad. Que el pico de este quiere decir que hay mucha más energía en las escalas pequeñas cuando hay colisión de vórtices que cuando se tira contra un espejo, esencialmente. Pero como mencionaba, hay mucha complicación, porque digo, los anillos crecen, se mueven, hacen un montón de cosas. Lo que, para acabar, lo que hicimos fue volver a unos tubos. Que los tubos tienen dos parámetros, que es el número de Reynolds y la distancia A partido B, siendo A el radio del tubo y B son. Sin embargo, aquí tenemos todo mucho más controlado. Y podemos sacar la inestabilidad elíptica que mencionamos antes. Y podemos ver la destrucción mucho mejor, porque ahora con los anillos tenemos que tirar una cierta distancia, se acercan, crecen, se hacen de todo. Aquí tenemos dos tubos uno al lado de otro, podemos incrementar mucho más el número de Reynolds, podemos incrementar mucho más la resolución y podemos realmente ver lo que está pasando con estas cosas pequeñas, que es lo que estamos trabajando ahora. Pero si comparamos los anillos con los tubos, con este WMS, parámetros casi iguales, Reynolds 3500 y esto lambda, que es, digamos, el Ulah-Hoff, o esto a partido B15, vemos como los dos casi hacen lo mismo con la energía. Se transmite un montón de energía de estas escalas pequeñas a estas escalas grandes. Pero de estas escalas grandes a estas escalas pequeñas. Y aunque parezca que esto no conserva energía, el modo M igual a 0 no está aquí. Y entonces la mayor parte de energía está saliendo del modo M igual a 0. Pero esto es una duda que a veces surge. Y para terminar, digamos, este mecanismo, algo similar, estuvo propuesto por Goto en el 2015. Y lo que decía era que la cascada se generaba cuando se acercaban dos vórtices uno al otro. Y de alguna manera salían estas hilillas, y por el término de vortex stretching en Navier-Stokes crecía mucho. El problema es que él decía que de alguna manera salían estas hilillas. Y lo que este mecanismo nos dice es de dónde salen estas hilillas que luego se amplifican tanto y transfieren la energía. Y aquí podemos ver por último cómo pasa y cómo se destruye completamente el vórtice en cuestión de milisegundos, ¿no? Y entonces la pregunta con la que acabamos y que estamos trabajando ahora es saber si este tipo de interacciones pueden construir la cascada turbulenta y cómo se mezclan y cómo separarlas bien una de otra, que no es para nada fácil en la técnica de procesar datos en la que estamos trabajando. Y bueno, como resumen, lo que hemos visto es un montón de, básicamente, estos tres bloques y ver cómo podemos crear cascada turbulenta, y que este problema es muy adecuado para hacer un experimento porque se puede controlar bastante bien. Pero siempre le queda la duda a uno si uno está realmente colisionando partículas, como en el acelerador de hadrones, o si está colisionando hámsters unos contra otros para ver qué hay dentro de un hámster, lo cual sabemos que no es efectivo. Pero ¿preguntas, Gabriel? Con referencia a la primera parte, tomando en cuenta los cambios de geometría en los cornetes y la rugosidad en la superficie, se puede decir que el flujo es laminar, pero temporalmente y espacialmente turbulento.
Estamos hablando de nariz. Sí. Yo diría que no, o sea, una cosa es que esto es un problema que yo tengo ahora enseñándolo, tengo dando clases de fluidos a estudiantes de posgrado y me pregunto siempre qué es laminar, ¿no? Y claro, es una cosa complicada, ¿no? De definir. Si, digamos, no tiene, a pesar de tener una dependencia temporal bastante grande, no hay como una inestabilidad o un mezclado adicional, sino digamos, las líneas de corriente están muy separadas, aunque haya rugosidad, aunque haya eso. No hay como un entrecruzamiento de líneas de corriente, entonces sí puede decir que es laminar. Y en la nariz, ¿en qué parte se calcula el número de Reynolds? Pues eso es un número de Reynolds basado básicamente en un flujo medio y en el T, en la distancia esta de la cordera, ¿no? Y basado en eso es laminar, pero aparte cuando uno lo simula laminar y se tiene que añadir el efecto de la pulsatilidad, lo cual retrasa la transición, se le puede decir que con casi bastante seguridad estamos del lado laminar, porque digamos, las perturbaciones pueden crecer muy poco. Y definitivamente no agua arriba. Roberto, después Gerardo. No me quedó muy claro cómo es que de los espectros puedes decidir si la inestabilidad es elíptica o no. No lo decido de los espectros, lo decido de... La inestabilidad elíptica se marca porque si uno mira el filamento, Sí. es muy antisimétrico. Si uno mira los dos filamentos uno encima de otro, esta inestabilidad antisimétrica. Bueno, justo. ¿Qué es esa gráfica? Perdón, esto es si uno agarra el filamento este, ¿Es el centro del sí, filamento? el centro del filamento, lo proyecta en 2D. Sí, eso sí. Pero el centro del filamento lo determinas como el punto de... Se puede hacer mínima presión o se puede hacer máxima vorticidad. El problema de máxima vorticidad en una simulación numérica es que el ruido es mucho más grande que mínima presión, porque la presión es siempre más... Justo en una tesis de por ahí, vimos que el punto de máxima vorticidad no necesariamente coincide con el centro geométrico del vórtice, porque puedes tener un vórtice que tenga poca rotación en el centro, como el anillo de Saturno, ¿no? Sí. Entonces, lo que habíamos dicho es que sería el punto crítico donde tienes un punto crítico elíptico y no hiperbólico. Y con eso puedes tú rastrear mejor el centro. Y la pregunta es ¿qué es lo que estás graficando ahí? ¿Qué centro es? Pues este es el centro mínimo de presión. Okay. Yo me acuerdo de probar varios y como la presión, digamos, el laplaciano de la presión es la vorticidad o algo así con fluido incompresible, te da un campo mucho más suave para numérico. Y eso realmente, si yo graficaba la vorticidad, a veces salía un montón de ruido. O sea, salía más o menos la misma cosa. Y sí pensé en darle otras definiciones, pero la verdad es que como este problema no es complicado para nada, sino son dos vórtices chocando uno contra otro de igual magnitud, entonces no necesariamente hay que hacer cosas adicionales, porque si prueba de criterio Q y todo esto está más o menos lo mismo. Ok. Gerardo. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Sobre cualquiera de las dos partes todavía. Sí. Bueno, entonces agradecemos a Rodolfo